Durante 50 largos años nos han mentido a la cara. Nos dijeron que la Unión Soviética fracasó en Marte por culpa de una tecnología deficiente o por brutales tormentas de arena que barrieron la superficie. Es una mentira sumamente cómoda. Un documento militar clasificado de 1973, mantenido en la más estricta oscuridad por la agencia de inteligencia detrás de pesadas puertas de acero, revela una verdad muchísimo más perturbadora. La sonda no falló. Los brillantes ingenieros en Moscú vieron algo en las pantallas de telemetría, vieron algo completamente imposible para la física que conocemos, y a pesar de las claras y desesperadas advertencias de las máquinas, tomaron una decisión fatal. Hoy vas a conocer el verdadero error que le costó a Rusia el planeta rojo, y por qué los científicos modernos bajan la mirada y se niegan a hablar de este oscuro archivo. Para entender la magnitud de este encubrimiento histórico, tenemos que retroceder al momento de mayor tensión paranoica. Estábamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos acababa de reclamar la Luna, llevándose la gloria eterna. La Unión Soviética, profundamente herida en su orgullo nacional, con la KGB vigilando cada paso y respaldada por un presupuesto militar casi infinito, decidió que la Luna ya era cosa del pasado. El futuro de la humanidad, el verdadero trofeo supremo que demostraría la superioridad indiscutible de su sistema, era el gigantesco e inhóspito infierno rojo. Marte. El programa espacial soviético no estaba compuesto por aficionados. Eran las mentes científicas más brillantes, frías y calculadoras de toda su generación. Hombres que no creían en la suerte, sino en la fuerza bruta de la física aplicada. Cuando los generales aprobaron la exploración marciana, los ingenieros no dejaron ningún detalle al azar. Las sondas estaban fuertemente blindadas con titanio grueso y equipadas con escudos térmicos revolucionarios. Las computadoras de a bordo estaban programadas para ejecutar secuencias de aterrizaje perfectas, sin la más mínima intervención humana. El éxito estaba matemáticamente garantizado. No había espacio para el error. Era una máquina perfecta de la ingeniería armamentística. Sin embargo, los libros de historia oficiales mencionan aquellas ambiciosas misiones como una triste serie de eventos desafortunados. Los documentales modernos te dirán que los componentes electrónicos se degradaron en el frío extremo del espacio profundo o que la presión atmosférica fue mal calculada por la Tierra. Pero los archivos desclasificados muestran un escenario aterradoramente distinto dentro de la sala de control en Moscú. El altísimo nivel de arrogancia, fuertemente combinado con la asfixiante presión política por vencer a los estadounidenses a cualquier precio, nubló por completo el juicio racional de los directores del proyecto. A medida que la pesada máquina de metal se acercaba silenciosamente a la órbita marciana, los enormes radares de espacio profundo comenzaron a recibir los paquetes de datos telemétricos. Todo estaba en perfecto orden. La velocidad orbital era dolorosamente exacta. La temperatura del escudo térmico se mantenía estable. La inmensa sala de control, iluminada apenas por el resplandor verde de los monitores y repleta de hombres de ciencia y militares de alto rango, respiraba con un alivio tenso y contenido. El gran triunfo histórico estaba a solo unos minutos de distancia, hasta que, de repente, los sensores primarios de la nave detectaron en la inmensa oscuridad del espacio aquello que bajo ninguna circunstancia lógica debía estar ahí. A escasos miles de kilómetros de la superficie, un momento antes de que el cerebro electrónico iniciara la secuencia irreversible de entrada en la atmósfera, la sonda envió una ráfaga urgente de datos extraños y profundamente anómalos. Los veteranos científicos sabían perfectamente que aquello no era una simple tormenta de arena. Lo que las computadoras estaban imprimiendo frenéticamente era un bloqueo estructural masivo y terriblemente denso. Una lectura de densidad física que indicaba sin el más mínimo margen de duda que algo verdaderamente colosal y completamente sólido estaba directamente suspendido en las oscuras capas de la atmósfera marciana. Y ese inmenso objeto se encontraba posicionado exactamente en la ruta directa de descenso que la sonda debía tomar. El sudor frío comenzó a correr por la frente de los técnicos. Las miradas de pánico absoluto
cruzaron la gigantesca sala en un silencio verdaderamente asfixiante. El estricto protocolo espacial dictaba que, ante la presencia de una anomalía de masa desconocida en la trayectoria, la misión debía abortar el peligroso aterrizaje de inmediato. La computadora debía encender los propulsores y dejar la nave flotando en una órbita segura de reconocimiento. Era la única decisión lógica y científica para salvar una inversión de miles de millones de rublos y evitar la destrucción total. Pero en este punto oscuro de la historia, la lógica fue violentamente secuestrada por el orgullo y la ambición política. Los altos mandos militares, con los rostros endurecidos, tomaron el control total de la sala. Para ellos, abortar el aterrizaje significaba regresar con las manos vacías y mostrar una debilidad intolerable ante los norteamericanos. En la férrea mentalidad soviética de aquella época, la derrota simplemente no era una opción. El director en jefe de vuelo recibió la orden directa e irrevocable de sus superiores armados: ignorar por completo la gran anomalía masiva, forzar el descenso automático a la máxima potencia y atravesar a la fuerza bruta lo que sea que estuviera bloqueando el camino oscuro. Ese preciso instante, sellado cruelmente en el tiempo y oculto celosamente en archivos secretos, fue el error más grande, aterrador y fatal de toda la carrera espacial humana. La orden fue ejecutada con una frialdad que helaba la sangre. Las gruesas cintas de telemetría confirmaron que la pesada sonda soviética encendió sus propulsores principales, forzando un ángulo de reentrada extremadamente agresivo hacia la atmósfera marciana. A millones de kilómetros de distancia, la máquina obedecía ciegamente la voluntad política de una superpotencia que se negaba a retroceder. En las pantallas de Moscú, los ingenieros observaban en un silencio sepulcral cómo la temperatura del escudo térmico se disparaba a niveles críticos. La fricción contra las densas capas de gas marciano convertía a la nave en un meteoro artificial, una brillante bola de fuego rojo descendiendo a toda velocidad hacia el abismo oscuro. Pero la verdadera pesadilla tecnológica no había hecho más que comenzar. A medida que la sonda penetraba la zona de la anomalía, la telemetría empezó a enloquecer por completo. No era el comportamiento caótico típico de una tormenta de arena. Los datos indicaban una interferencia electromagnética masiva, rítmica y estructurada. Los giroscopios internos de la nave, diseñados para mantener el equilibrio perfecto, reportaban fuerzas gravitacionales imposibles, como si un campo magnético invisible y colosal estuviera jalando violentamente la pesada estructura de titanio hacia un punto específico. El jefe de diseño, con las manos temblorosas apoyadas sobre la consola de mando, vio cómo los indicadores de presión externa sobrepasaban el límite de integridad del metal. Lo que estaba frente a la nave no era polvo, era sólido. Era inmensamente grande y emitía una firma energética que paralizó los sistemas de navegación en cuestión de segundos. A los 12 kilómetros de altitud, el radar de descenso principal simplemente se apagó, no por una falla de energía, sino por una sobrecarga externa masiva. La nave estaba siendo envuelta por algo que los humanos en la Tierra no podían comprender. En el enorme centro de mando, la respiración de 50 hombres se detuvo al unísono. Las grabadoras de datos giraban frenéticamente, capturando cada milisegundo de la agonía metálica. La nave intentó desplegar los enormes paracaídas de frenado, pero los sensibles sensores indicaron que el material grueso fue instantáneamente desintegrado, no por la alta fricción, sino por un pulso térmico repentino y focalizado. Y entonces llegó el golpe final. La telemetría no mostró una caída libre progresiva hasta el choque predecible contra el suelo marciano. Faltando miles de metros para el impacto esperado, los datos revelaron una desaceleración brutal e instantánea. Un choque a medio aire contra una estructura suspendida o un muro de fuerza invisible. La señal de radio principal soltó un pitido agudísimo, un grito electrónico que saturó los altavoces de la inmensa sala en Moscú, y luego el silencio más profundo y aterrador que la humanidad haya escuchado jamás. Un silencio absoluto. La pantalla central colapsó en un negro definitivo. La sonda había sido completamente aniquilada. Durante los siguientes 15 minutos,
absolutamente nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. El terror psicológico de saber que habían lanzado su mejor creación directamente hacia una fuerza destructiva desconocida y superior los dejó paralizados en sus asientos. Pero la rígida maquinaria del Estado soviético no permite debilidades ni lamentos públicos. Antes de que los ingenieros pudieran asimilar la colosal magnitud del desastre, agentes armados de la inteligencia militar irrumpieron violentamente en la sala de control. Bajo órdenes estrictas del alto mando, confiscaron todas y cada una de las cintas de telemetría, desconectaron las grabadoras principales y obligaron a todos los presentes a firmar documentos de confidencialidad bajo pena de alta traición. Esa misma semana, la agencia oficial de noticias emitió un comunicado frío, sumamente técnico y desprovisto de asombro. Informaron al mundo entero que la valiosa sonda se había perdido trágicamente debido a una brutal y repentina tormenta de polvo marciana que destruyó sus sistemas de comunicación. Una explicación perfecta, científicamente conveniente e inatacable para las masas ignorantes. El expediente original fue sellado, metido en una caja de metal y enterrado en los oscuros archivos militares subterráneos. Pero el documento filtrado de 1973, el informe secreto redactado por el investigador en jefe, antes de ser silenciado para siempre, revela los escalofriantes números reales. La sonda soviética no se estrelló contra el polvo, chocó violentamente contra una anomalía densa y estructurada a varios miles de metros de altura, una defensa pasiva, una edificación colosal flotando escondida en la tormenta oscura. El error fatal de los soviéticos fue subestimar a Marte, tratarlo como una roca muerta e indefensa, cuando las propias computadoras les gritaban desesperadamente que algo inmenso los estaba esperando. Ese terrible y humillante error obligó a Rusia a abandonar silenciosamente la carrera por el planeta rojo. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más macabro y oscuro. Años después, cuando la famosa sonda estadounidense Viking llegó a la órbita marciana, la NASA apuntó curiosamente sus cámaras de alta resolución exactamente hacia esa misma región de impacto, y lo que capturaron en el más absoluto silencio justifica plenamente el terror ciego de los rusos. Pero ese perturbador hallazgo fotográfico y el estricto protocolo de silencio global que activaron los estadounidenses a continuación es una historia que desenterraremos a fondo en el archivo clasificado de nuestro próximo video.